¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Para la entrevista política esta mañana hemos invitado a Luis Benavente. Ustedes lo conocen, ha estado varias veces acá. Él es director de Vox Populi. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Mario, buenos días. Bien, bien. Y bueno, el tema de hoy, sobre todo con un invitado así, son las cifras de la encuesta de Datum que se publican hoy en Perú 21 y otros diarios, Pulso Perú, donde, claro, la primera cifra que llama la atención es la de la caída de la popularidad o de la aprobación, mejor dicho, del presidente Kuczynski. Estaba en 27, había levantado un poquito de noviembre a diciembre, pero ahora ha caído a 20, su punto más bajo en lo que va del gobierno, y la desaprobación ha subido hasta 75, igualando lo que había sido el punto más alto de desaprobación en septiembre pasado. ¿Sorprende esa circunstancia? No, no lo creo. Me parece, Mario, que era totalmente predecible, ¿no? De 27 a 20 significa perder 25% de lo que tenía. Es una caída demasiado fuerte. Y es evidente que es por el indulto, ¿no? Si bien es cierto que había una mayoría de peruanos que quería el indulto, hay un porcentaje que no quería esos términos, ¿no? Y eso también ha generado, creo que lo hemos comentado en algún momento, un nuevo anti en el Perú que no existía, ¿no? Al anticomunismo, antiaprismo, antimilitarismo, antialanismo, etcétera, y muchos antis que había en el Perú. Ahora se suma un anti-PPK, que no tendrá mucha historia en el futuro porque el techo político de PPK es corto y no hay una proyección. Y no desata tampoco muchas pasiones a favor, porque, digamos, para que los antis se arraiguen, tiene que haber un a favor o una... Para que contrastarlo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pero eso es un sentimiento muy fuerte negativo contra PPK que se expresa en ese 25% de ¿Crees caída? Que es un costo que ellos tenían asumido? Dijeron, bueno, ok, vamos a caer en la popularidad, pero tenemos que hacer este indulto. Ellos es mucha gente, por supuesto, para poder seguir gobernando. O la otra lectura es la que pareció, la que se sugirió, digamos, la encuesta sobre todo de Ipsos de hace 3 semanas, digamos, en donde lo que ganó fue la aprobación de gente que estaba a favor del indulto y que hasta ese momento no lo respaldaba. Kuczynski, quiero decir. Claro, al final de cuentas en el 2 más 2 él pierde, ¿no? Es una suma que le resta, es evidente, ¿no? Pero le sumó algo, que es mantenerse en el poder, no perder el gobierno. Eso fue lo que él ganó con esto, ¿no? Ahora, si él midió lo que podía pasar, si su equipo midió, no lo sé. A ver, en el equipo de gobierno yo veo gente con mucha lucidez de análisis político, como Juan Cheput, por ejemplo, ¿no? Pero no veo que alrededor del presidente haya un grupo de gente con mucha lucidez política que aconseje al presidente y que el presidente actúe de una manera adecuada, ¿no? Entonces yo no sé si es que... Por lo menos lo de actúe de una manera adecuada lo podemos descartar. A lo mejor le alcanzan diagnósticos interesantes, importantes, pero que eso se traduzca en una acción política parece que no tanto, ¿no? No. Y a veces hay cosas que parece que no las hubieran evaluado, ¿no? Por esa reacción callejera inmediata en plena Nochebuena en todo el país, creo que no la tenían pensada, ¿no? Pensaron que eso iba a pasar inadvertido con la Nochebuena y que la gente iba a seguir pues con su panetón y su pollo a la brasa. Bueno, habría que preguntarse cómo habría sido la reacción en las calles de no haber sido Navidad. Puede haber, digamos, el panetón y el chocolate, algún atractivo han de haber tenido para retener a la gente en su casa. Podría haber estado más todavía. Lógico. A ver, en época de clases universitarias, en noviembre, hay una capacidad de movilización muy fuerte. Definitivamente la fecha hizo que sea mucho menor de lo que hubiera podido ser en otro momento. Y en el desagregado por regiones de la aprobación y desaprobación, la que preocupa singularmente es la de la región norte, donde cae a 14 la aprobación del presidente y la desaprobación sube a 84. No son, digamos, un arcano indescifrable las razones de ese pronunciado divorcio entre la aprobación y la desaprobación. Durante un buen tiempo el norte ha sido el bastión más grande, más sólido, de mayor respaldo de Keiko Fujimori, ¿no? Y eso se notó en la elección del año 2016, hace 20 meses nada más. Ya, bueno, pero hace algunos meses el presidente Kuczynski en octubre tenía 24%, ahora tiene 14%. Claro. No eran
esos que ha perdido no son queiquistas, digamos. Era su base política que claro, se le está escurriendo de las manos. Sí, una base política y social que se le reduce, que se y le eso, acorta. Me imagino yo, tendrá algo que ver con la llamada reconstrucción con cambios, que no, digamos, ha prosperado, ¿no? Claro, lo que pasa es que el gobierno... No como la gente quería, digamos. Sí, no se han visto resultados. Hay cosas que se han avanzado, pero digamos la corriente de opinión es adversa. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura su parte sí la ha hecho con el ministro Hernández en Piura, ¿no? Pero hay varios ministerios que tienen que ver con la reconstrucción. Me refiero en este caso concretamente a los temas de descolmatar, que es un punto importante porque es la prevención para la niña de ahora, donde hay una incógnita de lo que puede pasar, ¿no? Luego hubo una crisis que llevó a un cambio en la reconstrucción con cambios y no se ha visto resultados, ¿no? En lo que se refiere a puentes, a infraestructura. No lo que la gente esperaba, eso es lo que revela la encuesta. Seguramente sí ha habido obra, por supuesto que ha habido, pero las expectativas que se crearon, sobre todo porque la reacción inmediata fue buena. Entonces dijeron, bueno, si la inmediata es buena, la del mediano plazo será estupenda. Y, digamos, no se cumplió esa expectativa. El manejo inmediato de la crisis fue bastante eficiente, fue uno de los mejores que he visto en décadas. ¿Cómo puede seguir gobernando, no solamente en la presidencia, sino gobernando, ejerciendo el poder, Pedro Pablo Kuczynski, con esta aprobación que, si uno ha de creer en las tendencias, tendería a disminuir, ¿no? Ahora, en general, el Perú se ha acostumbrado a eso. El Perú es un país donde la frase negociación política no existe y es muy mal vista, ¿no? Cosa que sería inadmisible en Europa. Pero desde Toledo creo que no veíamos tan rápido una caída tan pronunciada. Y Toledo llegó a la mitad de lo que ahora, o menos de la mitad de lo que ahora tiene. Démosle tiempo. Kuczynski, ¿no? Kuczynski va camino a eso. Y tenía una bancada más numerosa. Sí. En fin, pero tenía aliados. Mejores voceros políticos también, claro, ¿no? Entonces, estaba aliado con Toledo metía la pata en la mañana, salía media docena de voceros. En la mañana no, a partir del mediodía, digamos. A partir del mediodía, sí. La mañana es cuando terminaba la noche en realidad para Toledo, ¿no? Pero digamos, cuando metía la pata a mediodía, en la tarde salían Ferrero, Garavito, a traducirlo, Bruce, a traducirlo, a interpretarlo y a arreglarle la plana, a corregirle la plana. Y esa era una manera como él, pero tenía políticos visibles y que actuaban a diario, ¿no? Cosa que no tiene este gobierno. Curiosamente, uno de ellos era Kuczynski, sobre todo cuando fue primer ministro, ¿no? Decían que era el amigo elegido, el que manejaba el carro. Entonces, es paradójico, es irónico que habiendo cumplido un rol tan ejecutivo cuando era primer ministro, ahora que es presidente... Me parece que Pepe no tiene políticos en el gabinete y hacen falta. O sea, el gabinete, el gobierno es una función política. Como los políticos se han desprestigiado o la política está desprestigiada, entonces los gobernantes buscan técnicos para evitar complicaciones. Bueno, ¿no? pero Mercedes Arauz es una política y no ha sido muy política la incorporación a la fuerza no de ellos, pero sí para el partido aprista, de 2 militantes al gabinete. Se ha ganado nuevos enemigos, no se ha reconciliado con nadie. Sí, no ha sabido manejar las cosas, no ha sabido plantear las cosas, ¿no? Y incluso como gabinete de reconciliación, lo que ha logrado es que haya más enfrentamiento y menos reconciliación. O sea, su inauguración va en sentido adverso, inverso. Dejemos al gobierno por un momento, ya recibió suficiente. Vamos a ver qué cosa ocurre en la oposición y singularmente en el fujimorismo, donde las cifras también son interesantes. Sobre todo si contrastamos a Kenji con Keiko Fujimori. La aprobación, la popularidad de Kenji Fujimori ha subido 11 puntos en un mes, de 24 a 35%, mientras que la de Keiko Fujimori ha caído en ese mismo periodo 5 puntos, de 33 a 28. Lo que quiere decir, actualmente, aprobación, popularidad de Kenji Fujimori, 35%. Keiko Fujimori, 28%. Estos números confirman los de Ipsos hace una semana, hace poco tiempo. Keiko fue derrotada políticamente con el tema del impeachment, de la no vacancia. Claro. Fue derrotada y además también por su propia gente. Que le dio o sea, cayó derrotada con autogoles. Eso es un poco vejatorio. Y no fue una pequeña derrota, fue una gran derrota la que tuvo, ¿no? Mientras Kenji tuvo una gran victoria.
políticas, ¿no? Él tenía un objetivo claro desde hace años y al final de cuentas lo logró, ¿no? En ese objetivo se puede seguir desprestigiando al mismo papá, se desprestigia a PPK, se desprestigian otros, pero él no, él gana, ¿no? Él viene manejando las cosas con mucha habilidad de comunicación política. Entiendo que tiene un equipo de comunicación política, es evidente que tiene una estrategia de comunicación, es evidente que se está proyectando, retomaría su frase de campaña en enero, febrero del 2016, cuando paralizó la campaña el día que dijo que en el supuesto negado que mi hermana no gane, yo seré el candidato del 2021. ¿Tú crees que él está en eso? ¿Él quiere ser candidato, crees? No tengo la menor duda. Es lo que decía Salaverry, el congresista Salaverry aquí ayer. O sea, entonces liberar a su papá era un medio, no era un fin. Sí, claro, ¿no? Pero también hay, claro que hay objetivos personales, familiares. Hay medios particularmente gratos, dices tú. Sí, yo creo que Keiko más bien vio que ese camino no era el favorable para ella, ¿no? Y además ella tiene un grupo de gente que se benefician sin Alberto Fujimori y a ellos no les conviene. Pero este es un hilado fino, digamos, político. ¿Por qué para el general de la ciudadanía, Kenji tendría más popularidad que Keiko? O sea, dice, le ganó el partido, ¿así es el asunto? No, creo que viene de atrás, ¿no? A ver, Kenji no tiene el desgaste de Keiko. Por ejemplo, Keiko no ha sabido construir un espacio de oposición. El opositor en cualquier democracia construye su rol a partir del día o con su reacción a la derrota que tuvo. Entonces, ese día el opositor va y felicita al triunfador. Kenji no, fue Uraña. No. Perdón, Keiko no, fue Uraña. No aceptó la derrota, quedó como mala perdedora, como picona, y eso da una imagen muy negativa. Al punto que el día de la investidura de PPK, el 28 de julio. Hizo un mensaje 2016, paralelo en las redes, sí. Exacto, dio un mensaje paralelo en las redes, en el cual además decía que iba a gobernar desde el Congreso. Decían que su plan de gobierno lo iban a sacar adelante desde el Congreso, lo que. Por la voluntad popular que les había dado esa bancada tan grande. Eso es un error de los políticos, porque una bancada muy grande, un electorado muy grande. Mira, el electorado es lo más gitano que puede haber. Es como agarrar agua, simplemente se te va a caer, se te va a ir. No, es probable que no te dure. Y en el Perú, más. Pero todavía. ¿por qué los gitanos están ahora simpatizando con Kenji? Claro, porque allí ya hubo un desgaste de Keiko. Luego ella no ha asumido un rol de liderazgo donde cuestione políticamente, donde se acerca al electorado o a los ciudadanos. No. Durante casi 2 años se le ha visto muy mortificada, muy fastidiada, nunca amable, nunca con una sonrisa, nunca con un incordiando al gobierno más que haciendo oposición, ciertamente. Claro, y pero eso le da una imagen de obstruccionismo, sí. ¿no? Pero no hay la comparación de el buen y el mal hijo, el buen hijo y... Bien, eso no está, digamos, en el discurso público, pero sí está dentro de la enterrado en la estima de los ciudadanos. Bien, y esos enterramientos son muy fuertes, porque ahí están, no es que estén ahí a 20 metros. ¿Cómo sabemos que están ahí entonces? Porque, digamos, es una idea que uno lanza y se los ve a los keikistas tratando de desvirtuar esa idea, porque te digo, es una preocupación. Hay evidencias de investigación. Hay evidencias de investigación. Hace unos 20 meses, a un mes de las presidenciales del 2016, en Voz Populi hicimos un estudio sobre el tema de los indecisos. ¿Por qué tanto indeciso? ¿no? Sobre todo en segmentos medio bajos y bajos urbanos. Queríamos detectar eso para un estudio que estuvimos haciendo en ese momento y evaluamos a los distintos candidatos, porque no votaban por ellos. Sí. La investigación era mucho más compleja y tomaría mucho tiempo, ¿no? Y en el caso de Kenji, el argumento más fuerte era el siguiente, porque fue una mala hija con su mamá. Ajá, eso decía. Con su mamá. Claro. Decía... Claro, yo sé por qué, por la historia de la electricidad y en general, digamos, el aislamiento del que fue objeto la señora Iguchi y la circunstancia de no haberla visto a ella siempre al lado. En ese estudio privado, digamos, el lenguaje que se usa es porque no apoyó a la mamá en momentos de enfrentamiento con su papá, de la mamá con el papá, ¿no? Entonces, digamos, y eso le lleva a la imagen de que no fue buena hija, ¿no? Y eso es un estigma bastante fuerte. No está tanto en el discurso público, sí algo se menciona, ¿no? Pero a eso... Se le suma lo de ahora. Hay que agregar que
por otro lado, manda a castigar a su hermano Kenji. Y Kenji tiene buena imagen, pues, entonces no es el malo de la película que es castigado, sino es el bueno de la película, es el muchacho travieso, que cae bien, que tiene simpatía, al margen de cualquier valoración política. Entonces ya no solo queda como mala hija con la mamá, sino como mala hermana. Y ahora es evidente que no movió un dedo para la libertad del padre. Entonces queda como mala hija con el papá. Eso no está, pero eso pasa la factura y yo creo que... ¿Y eso puede estar manifestándose en estas cifras que vemos ahora o no? Sí, eso, el obstruccionismo... Sí. No solo eso, etcétera, pero digo, ¿no? eso también. Sí, yo creo Ese que es un ingrediente en el contraste. Sí. En cambio, Kenji queda como el, entre comillas, el héroe que se la jugó por la libertad del padre y lo logró. Era misión imposible, era un objetivo casi imposible y lo logró. Y no hay contra él un castigo de imagen pública, ¿no? Pero si uno ve el hashtag de algunos tweets de este sector, el sector keikista, que dicen Keiko es presente y futuro, donde se entiende Alberto es pasado, parecería que está lloviendo sobre mojado, es decir, que va a insistir en una actitud que la va a perfilar como la hija remota, por decir... Claro, pero eso lo que va a hacer es recortar sus posibilidades para el futuro. Sí. Porque por último, claro, ella tiene control partidario, pero sin duda. La votación, el electorado, el carisma lo está perdiendo, ¿no? Y más bien Kenji sí puede mantener el vínculo con el papá y rescatar lo favorable que pudiera rescatar, que es el electorado, esa simpatía que puede tener. Pero parecería que después del terremoto, ya el polvo se ha acomodado de nuevo sobre el suelo y se ha afianzado el poder de Keiko en la bancada y en el partido. Porque el poder de Alberto, y en consecuencia de Kenji, está en las urnas, diría uno, pero las urnas están a 3 años y medio de distancia. Entonces, por lo menos en la bancada, voy acá, voy allá, me quedo donde esté el poder. Esa es la impresión que da, sobre, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer, que ya han sacado de la permanente a 2 de los... han castigado bienvenido, ¿no? Sí, claro, que es una especie de sanción adelantada, ¿no? Exacto, sí. Sí, claro, ya se ha reafirmado, no le quedaba otro camino, pero eso mismo va a ser su límite, ¿no? Porque, a ver, para comenzar, ya no tiene esa mayoría absoluta en el Congreso. Entonces ya ahí perdió bastante, ¿no? Tiene una apreciable minoría, sin lugar a dudas, ¿no? Tiene una primera minoría contundente, fuerte, que en algunos temas podría ser alianzas con otros sectores, ¿no? Pero ya perdió esa hegemonía, ahí ya perdió bastante. ¿Crees tú que ya acabó el paso de un sector del fujimorismo a otro? ¿O de otro a uno? Ahí hay una incógnita, ¿no? Porque, a ver, los políticos quieren beneficios, entonces estos congresistas pierden beneficios si es que los expulsan, ¿no? Comisiones, personal, qué sé yo, una serie de beneficios. Hasta el uso del tiempo en el uso debate, del tiempo, con la bancada, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres invertir a largo plazo, como Bienvenido Ramírez, no importa perder ahora, victimizarte, y ¿qué pasa? Más de la mitad del Perú, o un poco más de la mitad del Perú, es antifujimorista. Entonces, si hay algún factor que divide al fujimorismo, como Bienvenido Ramírez o Kenji Fujimori, va a ser visto con simpatía por ese sector, en un 2+2 elemental, simple, ¿no es cierto? Entonces, allí hay... Pero a la hora de votar tendrá candidatos que expresen mejor su... Sí, claro. Pero ahora es a él con sus expectativas, ¿no? Ahora porque fastidia al que quieren fastidiar, pero... Claro, cuando en una entrevista le preguntaron al señor Ramírez si a usted después de la votación se le veía que miraba las tribunas, no sé qué actitud, qué significaba eso. Era un triunfo que teníamos, lo dijo así, él está empoderado, él está fuerte, él siente que está liderando a todo ese grupo, ¿no? Ahora, yo no sé si es que la bancada fujimorista les van a demostrar que van a perder privilegios y que vuelvan al cauce original y que hagan un mea culpa, o si es que la fuerza de Kenji puede ser tan grande que les permitan un sacrificio para una inversión política futuro, ¿no? Yo diría que hay una incógnita ahí, no sabemos. Y en la izquierda, primero, ¿capitalizará las marchas?
Sí, fantástico. Una última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, pero claro, ¿quién está ganando el pulseo? ¿Verónica Mendoza o Marco Arana? No, Marco Arana es la figura ahora, ¿no? Es la figura. En izquierda hay 4 figuras fuertes a nivel nacional. Hay muchísimas, pero 4 fuertes que son Glave, que ha tomado mucho protagonismo en el Congreso. Arana, que ahora está él y Patria y Libertad en mucho mejor situación que hace 2 años cuando perdió las primarias con Mendoza. Mendoza, que ayer reapareció luego de mucha ausencia. Y el otro es en el norte Goyo Santos, ¿no? Que tiene mucha fuerza, más aún cuando representa una izquierda radical, cuando la derecha está más corrupta que nunca, por lo menos ante la imagen pública, ¿no? En esos 4 quien más fuerza tiene es Arana. Ahora. Al punto que, y además Arana creo que ya aprendió a hacer política, porque, claro, esa prédica que hacía en el púlpito ahora la está haciendo en los medios, y él cuando pide una nueva vacancia, en realidad sabe que no va a conseguir la mayoría, ¿no? Pero no lo hace para vacar al presidente. Lo hace para capitalizar políticamente. Para posicionarse en tema antifujimorismo, anticorrupción y ser la carta de unidad y la candidatura fuerte de la izquierda de 2021, ¿no? Yo creo que eso está clarísimo en Arana. Eso merece una conversación larga que tendremos, ojalá, la próxima semana, pero ahora nos tenemos que ir. Le agradezco. Gracias, Mario, por la invitación. Nos vemos efectivamente ya el lunes acá en De 6 a 9. Buenos días.